Viernes aquí en Frecuencia Mayor para disfrutar de esta hora como todos los viernes. Un placer estar con ustedes. Y ya nos vamos adentrando un poquito en lo que va a ser este programa. Como ustedes saben, veníamos trabajando de inmigrantes, veníamos trabajando sobre colectividades y hoy nos parece importante hablar sobre el folclore argentino y la tradición. Además, sabemos que el 10 de noviembre fue el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del escritor José Hernández, autor del inmortal Martín Fierro. Lo hemos leído en la escuela. Tal cual. Una obra cumbre de la literatura gauchesca. Y les voy a leer un poema, unas breves palabritas, que nos pareció muy lindo, que tiene que ver con el folclore, y es de Amado Olmos. Y dice así: ¿qué es el folclore sino el nutriente de la raíz pueblo que se percibe aún sin verlo, como el olor del pan o de la madera o el cantar de un pájaro que escuchamos y no vemos? Una mirada que no nos abandona y recorre las distancias con la cercanía que da la pertenencia. Hermoso. Hermosas muy palabras lindo, de Amado Olmos, de un libro que se llama Letras de Folclore. Personalmente yo estoy en tu salsa, como dicen. Estoy en mi salsa, claro. Sumamente feliz porque vamos a hablar, bueno, de uno de los lenguajes que más me manejo, en los que he tenido mucha formación, así que va a ser un placer poder estar también conduciendo el programa del día de hoy. Meli, además, hoy contá a qué hace referencia este día. Hoy es feriado, hoy es 20, no es feriado, se trasladó al lunes, pero hoy es 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Se conmemora este día en nombre de la batalla de Vuelta de Obligado del año 1845, donde ese día los soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar nuestro país. Aprobada en historia. Un 10 en historia. Obviamente, siempre. Qué suerte que existe, Google. Así que bueno, también hacemos un recordatorio en este día. Por supuesto. Vamos a estar hablando con un entrevistado de lujo también hoy, que en breve lo vamos a estar presentando, pero ya planteamos la consigna del día de hoy, a ver, con este tema que es el día de hoy, folclore. Bueno, la consigna de hoy es: ¿qué tradición argentina continúa vigente para todos ustedes? Y yo quiero, Patri, por favor, acláramelo, viste que... Bueno, la parte cognitiva mía está fallando. Claro, es un tema muy amplio, o sea, la palabra folclore, ¿no es cierto? Que bueno, ya lo vamos a ir dilucidando, pero bueno, en cuanto a este planteo, a la consigna, entran leyendas, supersticiones, tradiciones, rituales. Mitos, rituales, comidas, historias orales, danzas. En casa la abuela, cuando llueve, tortas fritas. Siempre tortas fritas cuando llueve. Vamos a esperar un viernes que llueva si nos manda abuela. Nos debe las empanadas todavía la abuela. ¿Qué tradición argentina continúa vigente para ustedes? ¿Y cuáles son las líneas, Meli? Las líneas de comunicación son las de siempre. El número de WhatsApp, que es el 3416-085243. Repetimos, 3416-085243. Nos pueden mandar WhatsApp o mensajitos de textos a ese número. Y también por el Facebook, Dirección de Adultas y Adultos Mayores. Está un videíto de nosotras con Mario, Diosas, promoviendo la radio. Así que comenten ahí, déjennos sus mensajitos, así los vamos leyendo. Bien, bien. Bueno, y ahora sí, vamos a permitirle la palabra también a Patricia para que nos puedas compartir este texto introductorio a la temática del día de hoy, que es el folclore argentino. Así es. Bueno, vamos a prestar atención, así también se pueden concentrar en la consigna. Dice así: folclore, el saber del pueblo. Como folclore se asigna el conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se encarga del estudio de estas materias. El vocablo folk significa pueblo y lore se traduce como saber. Por eso el folclore es el saber del pueblo. Es decir, que la palabra proviene de la lengua inglesa. El folclore es la expresión de la cultura en todas sus manifestaciones. La artesanía, la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los chistes y refranes, la música, la danza, las creencias y supersticiones, así como los ritos y costumbres, entre otras cosas.
Como tal, el folclore es parte del patrimonio colectivo de una comunidad que ha venido desarrollándose de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo transmitido oralmente de generación en generación. De allí que el folclore se considere parte fundamental de la identidad cultural de un pueblo o nación. El término folclore fue concebido por el anticuario británico William Thoms en 1846 para denominar lo que en aquel momento se conocía como antigüedades populares. Para celebrar el folclore y las expresiones culturales de los pueblos, la UNESCO designó el día 22 de agosto de cada año como el Día Mundial del Folclore. Hoy en día, no obstante, existe preocupación por la pérdida del folclore como consecuencia del fenómeno de la globalización que amenaza con reducir o desaparecer estos rasgos distintivos de las culturas locales en favor de una cultura global. Pero bueno, justamente esto que tiene que ver con la transmisión de una generación a la otra hace que se consolide, que se conserve lo que tiene que ver con las tradiciones. Pero cuando hablamos de tradiciones, hablamos de folclore, pero en esta amplitud que hace un ratito estábamos aclarando, que entran las leyendas, los mitos, las costumbres argentinas, por ejemplo, como por ejemplo la picada. La picada es una costumbre argentina. El asado. El asado. Todo el ritual del asado, la Es picada. claro, porque es más allá, digamos, de lo que significa, o sea, no solamente la comida, sino el hecho de convocar y de estar unidos y de participar. Otra costumbre, y que también es un ritual, son las guitarreadas. También. Un poco, bueno, vinculándolo con la música, ¿verdad? Las historias orales, lo que proviene del campo. La luz mala. La luz mala, exactamente. El chupacabras. Exactamente, hay otra. Sí. Bueno, tenemos para hacer Hay un dulce con el La tema de Llorona. Pero por eso, hay un montón. La Llorona. Llorona. Claro. La Llorona también. El Bueno, viejo de la bolsa. el viejo de la bolsa, las típicas amenazas de cuando éramos niños o A los niñas. niños, sí, que Que en iba a cada pasar el viejo de la bolsa y nos iba a llevar. En cada provincia tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en Entre Ríos le dicen la solapa. Así que bueno, la medicina popular, como les decía, y los refranes y dichos populares, que encierran una enseñanza. Así que tienen para pensar un montón de cosas que vivimos, que vivenciamos y que bueno, tienen que ver justamente con las tradiciones nuestras. Bien, y no olvidemos que folclore significa saber del pueblo o saber popular. Agarre. Pero vieron cómo tenemos incorporado estas acciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver Totalmente. justamente con tradiciones, con lo que está relacionado con la memoria colectiva, pero también con la memoria biográfica, o sea, con la propia historia, ¿sí? ¿Cuál es el pájaro nacional? Tiró acá mi tía, A ver, que nos está ¿cuál es? escuchando. Ese no lo conozco. El hornero. Ajá, mira. Vamos, ahí gracias tía por el dato de color que nos tiró Muy bien. para muy sumar a bien. la radio. Bien, entonces la consigna, ya estamos ahí planteando algunos tips como para que estén creativos y creativas a la hora de responder. Esta consigna, Vero, ¿qué es? La consigna es: ¿qué tradición argentina continúa vigente para ustedes? Meli, las líneas de comunicación. Las líneas de comunicación son el 3416-085243. Recordamos, 3416-085243. Nos pueden mandar mensajes de texto, WhatsApp. No nos llamen, por favor, a ese número que si no nos suena acá en la cabina. Pero también nos pueden dejar en el Facebook, en Dirección de Adultas y Adultos Mayores. Buscan ahí el link, está la publicación con un videito nuestro que hicimos hace unos días para llamarlos a que nos escuchen. Bien. Antes Patri decía esta definición de folclore como el saber popular o el saber de un pueblo, y les dije que iba a contar una anécdota muy pequeñita. Estábamos en un certamen, en una competencia folclórica, y subían los niños y niñas a competir en Malambo. Cabe destacar que es un ambiente sumamente sano, el de los certámenes folclóricos. Y en un cuarteto de Malambo infantil habían dos mellicitos, ¿sí? Eran idénticos, mellizos gemelos, digamos, que la rompían zapateando. Y la gente, cada vez que subía los mellizos, se levantaba de la silla a hacer, aplaudían la ola, toda la gente. Entonces mi profesor me mira y me dice, ¿ves? Ese es el saber del pueblo. Claro, lo que elige. Él pone una cancioncita y enseguida volvemos, ¿eh? Vamos con los chalcha. Los choles eran. Bien, y ahora vamos a este bloque que se llama Historias contadas en primera persona. Lo vamos a escuchar a Pampa Biondi
luthier de bombos. Historias mayores, historias contadas en primera persona. Con la gente que me gusta, me dan las caras del alba. Hola a todos, soy el Pampa Biondi, soy luthier de bombos, artesano, y aparte, bueno, escribo y compongo no solamente folclore, sino también todo tipo de música. Mi relación con el folclore, bueno, comenzó desde muy chiquito, cuando tenía alrededor de 6 años, cuando me regalaron mi primer bombo. Y bueno, recuerdo que en el garaje de mi casa había un combinado Rancer, marca Rancer, de esos antiguos, y encontré un disco de Los Fronterizos, lo puse y sonaba una samba, me acuerdo que era la Felipe Varela, y bueno, y golpeaba el bombo al ritmo de la samba. Es decir, que mi relación con el folclore empezó desde muy chiquito. Bueno, después mi vida siguió su camino, hice mis estudios primarios, secundarios, terciarios, y de grande conocí a un luthier de bombos santiagueño que me enseñó el oficio. Bueno, y ahí empezó mi carrera como luthier de bombos, y continué mi relación con toda la música desde siempre, no solamente con el folclore. Pero por supuesto el folclore es nuestra música nacional, y a eso lo acompaño con mi profesión hoy en día. Y bueno, el bombo es nuestro instrumento tradicional, autóctono, argentino, y yo estoy orgulloso de poder hacerlo y de poder repararlo. Además debo decir que, bueno, soy un folclorista más bien tradicionalista, más bien ortodoxo. Soy de una época donde, bueno, el folclore tuvo su auge en Argentina con grandes compositores y grandes cantores. Llámese Mercedes Sosa, llámese Jaime Dávalos, llámese Eduardo Falú, Yupanqui, etc. Y bueno, a veces tengo algunas contradicciones con algunos folcloristas que son más modernos, más fusionistas, pero bueno, a veces no hay que ser tan cerrado y hay que aceptar otras propuestas que más bien enriquezcan y que no alteren la raíz o la esencia, para de esta forma evitar distorsionar lo que se quiera expresar en forma popular. Bueno, de esta forma me despido. Muchas gracias por la invitación y será hasta luego. Gracias. Estábamos escuchando a Pampa Biondi, luthier de bombos. Muchísimas gracias por este audio, por compartir su experiencia con nosotros, con toda la audiencia, por supuesto, y le agradecemos.